Voy a empezar por decir una cosa muy obvia, supongo, para todos vosotros, que es que las exposiciones, la historia de las exposiciones es absolutamente paralela a la historia del arte moderno. Por muchas razones, pero me voy a detener fundamentalmente en dos. Una de carácter histórico y otra de carácter historiográfico. La primera, de carácter histórico, se refiere a que en realidad las exposiciones, con todo lo que llevaban asociadas, suponen un rasgo diferencial del desarrollo artístico de la era contemporánea respecto al arte de la época anterior, es decir, respecto al antiguo régimen. Y eso es así desde que en 1737 la Academia Francesa decidió dar un carácter periódico y, sobre todo, una dimensión pública al llamado Salon de Peinture, que había sido creado por Colbert en 1667. Ese paso se anticipaba de alguna manera a la democratización de la cultura que se produciría más claramente con la Ilustración y, sobre todo, después de la Revolución Francesa. Y sería entonces, en ese contexto del siglo XVIII, cuando aparecieran en escena pues agentes hasta entonces prácticamente desconocidos como el público, que ya hemos mencionado, pero también los críticos, el mercado, junto con los propios artistas, que hasta ese momento estaban casi secuestrados por los mecenas, y más tarde, los conservadores, los directores de museo, que entre todos decidirían lo que es moderno, lo que es singular y novedoso, es decir, lo que está destinado a pasar a la historia del arte. Los salones de la Academia habían sido hasta entonces una manifestación de poder en toda regla, es decir, era un mecanismo de perpetuación de una serie de valores que correspondían a un establishment artístico muy cerrado a cualquier posibilidad de cambio. En un primer momento, ese público indiscriminado que irrumpe en los salones, que es un público más entusiasta que entendido, es para los artistas más innovadores una verdadera tabla de salvación, un ariete para romper la muralla del gusto oficial, porque sus preferencias, que podían determinar el éxito de una obra, contrarrestaban en muchas ocasiones el juicio mucho más severo y mucho más restrictivo del que tenían los que en teoría eran los entendidos, es decir, los académicos. Pero ese espejismo, digamos, de la armonía entre el público y los artistas, que eran dos instancias, como os decía, que irrumpen de repente irrumpen en una sociedad que no estaba en ningún momento familiarizada con ellos antes. Esas dos instancias, entre las que además se introduce de repente la figura del crítico, dejan de tener esa armonía que parecía que iban a tener en un primer momento. Ya os digo, eso fue una especie de espejismo. De hecho, los artistas empiezan a tomarse demasiado al pie de la letra para los gustos del público esa idea de que podían saltarse los cánones de lo académico, no ya para dedicarse a géneros menores, pues como el paisaje o como el bodegón, que eso sí que era muy aceptado por el público, sino sobre todo para introducir en el arte temas, formas, categorías, hasta entonces ajenas por completo al campo del artístico, desde los locos, los heridos, los muertos, como hacen artistas románticos como Géricault o Delacroix, hasta los obreros, las clases medias rurales, es decir, lo antiheroico, lo sórdido, incluso lo feo como tema protagonista. Ya sabéis que Courbet llegó a ser conocido como el apóstol de la fealdad, el apóstol de la fealdad. Bueno, los nombres de Géricault, de Delacroix, de Courbet, que introducen en el campo del arte esas categorías insólitas, lo feo, lo sórdido, etcétera, pronto se convierten en sinónimo de revolucionario. Y con ellos, a partir de la década de 1820 y muy claramente en los años centrales del siglo XIX, se confirma ese divorcio que se hace cada vez más dramático entre el público general y el arte más progresivo. La exposición, entendida entonces como plataforma de contacto, de encuentro entre el público y la obra de arte, se convierte paradójicamente entonces en el escenario de grandes desencuentros, que dan lugar a un tópico clave para la historiografía que entendió el arte moderno como una sucesión de transgresiones. Me refiero a ese tópico del succès de scandale, del éxito a través del escándalo. Y aquí viene la razón historiográfica a la que me refería al principio. La narración histórica del arte moderno occidental se ha construido en cierta medida sobre una selección de esas exposiciones ruidosas, escandalosas, que son como los escalones que van jalonando un ascenso hasta la perfección de lo moderno,
como una serie de eslabones que componen una cadena. Son exposiciones en algunos casos muy minoritarias y en otros casos dirigidas a un público más amplio, pero que en la mayoría de los casos se saldan con un público perplejo, incluso muchas veces ultrajado, y una polémica reacción crítica, y que luego, sin embargo, acaban por mitificarse como auténticos momentos fundacionales, a veces rubricados con un manifiesto, pero no necesariamente. Entonces, no me voy a referir a partir de ahora a las grandes exposiciones internacionales, a las expos, por entendernos, ni tampoco a las bienales o las trienales, aunque también en ellas se apoya el relato de lo moderno, las bienales como la de Venecia o la de Sao Paulo o las bienales panamericanas, etcétera, sino más bien a exposiciones de galerías o de algunos museos, de algunos circuitos que en algunos casos eran herederos de los circuitos del pasado, aunque a veces lo que intentan precisamente es contraponerse a esos circuitos del pasado. En ese contexto de una historia construida sobre una sucesión de escándalos basados en exposiciones, algunas muestras se han convertido en verdaderos hitos históricos que se evocan en textos posteriores, que se reconstruyen con verdadero rigor arqueológico en otras exposiciones celebradas en museos, con todo lo que eso supone de sacralización, de ritualización, etcétera, etcétera. Se crea entonces una situación paradójica que en realidad afecta a todo el arte moderno y contemporáneo. Todo lo que en un primer momento tenía sentido como transgresión, como crítica, acaba por ser fagocitado por la institución. Todo lo que iba contra la corriente principal es absorbido al cabo de los años por las entidades, es decir, los críticos, los conservadores, los historiadores, las universidades, las fundaciones, los museos, contra los que originalmente se dirigía. Paradójicamente, o quizá no tanto, al tiempo que se enaltece como gesta heroica una exposición, por ejemplo, como la de Dada, de alguna manera se desactiva. Ese hecho, por supuesto, se puede entender en muchísimas direcciones. Hemos tenido ejemplos recientes como el de los encuentros de Pamplona, por ejemplo, en el Reina Sofía, o como ahora la de Nuevos Realismos, etcétera, etcétera. Simplemente enumerando algunas de las exposiciones, una lista de exposiciones, nos damos cuenta de hasta qué punto la historia del arte moderno se ha hecho, como decía, sobre una sucesión de exposiciones escandalosas, ¿no? De hasta qué punto el retrato canónico de la historia del arte, como línea de progreso, se basa en una lista de exposiciones. Podemos conceptualizar las exposiciones, por lo tanto, como un cristal a través del cual miramos el arte moderno, como el escenario privilegiado desde el que observamos la evolución de las propuestas artísticas contemporáneas. Pero nos interesa también atender al cristal mismo, es decir, a la propia exposición como dispositivo, como dice el título de estas jornadas, ¿no? A la exposición como mecanismo estratégico, como formulador de ideas, como visualizador de conceptos, de deseos, de actitudes, que a su vez sufre una evolución paralela a la de la propia creación artística. Vamos a abordar ya ese elenco básico de las exposiciones que vertebra el relato del arte moderno, como decía. Por supuesto, cualquier selección es arbitraria y parcial, y, bueno, solo espero que esta resulte por lo menos creíble, medianamente convincente. Vamos a ver. Cualquier relato del arte moderno empieza con la exposición de los impresionistas. 1874, 15 de abril, se inaugura la primera exposición, la llamada exposición de los impresionistas, en el estudio del fotógrafo Nadar, en el Boulevard de Capucines. Era una exposición de carácter privado, realmente, de un ámbito en un principio minoritario, pero alcanzó tanta trascendencia posterior que ha llegado a crear muchísima confusión. Y, de hecho, hace que se identifiquen como impresionistas a los 32 artistas que pusieron ahí con gran apiñamiento en un espacio muy limitado, cuando en realidad, más que del lanzamiento de un movimiento artístico, se trataba sobre todo de una cuestión de supervivencia profesional, de una iniciativa de carácter táctico. Era la búsqueda de una alternativa a los canales oficiales de exhibición, los llamados salones de los que antes hablaba. Se trataba en realidad de la iniciativa de una, y cito, sociedad anónima cooperativa de artistas, pintores, escultores, grabadores. Fin de la cita, que necesitaban buscar una vía comercial para sus piezas cuando uno de los primeros marchantes ilustres, conocidos, Durand Ruel,
que en los años anteriores había intentado promocionar a algunos de estos artistas, bueno, pues se había visto obligado a abandonarlos a su suerte por el crack de la Bolsa de Viena. Entonces ellos deciden crear una especie de sindicato de artistas para apoyarse entre sí. Esa iniciativa, sin embargo, pronto se revela como un arma de doble filo y, bueno, pues artistas como Sisley, que nunca llega a tener una gran fortuna comercial, opinaban que, en cierto modo, el hecho de exponer en un circuito alternativo y con un carácter grupal había provocado su aislamiento y, por lo tanto, también su ruina económica. Era necesario, por lo tanto, volver al ruedo del salón. Y aunque Sisley y Cézanne fueron de nuevo rechazados por el jurado oficial en 1879, Monet y Renoir no solo fueron admitidos, sino que incluso fueron alabados por la crítica. Se diría entonces que ese distanciamiento respecto a los circuitos oficiales y sobre todo su magnificación social a través del escándalo, bueno, pues había tenido el efecto deseado. La última exposición de aquel grupo, de esa sociedad de pintores, escultores, grabadores, etcétera, cuya composición había ido variando a lo largo de las sucesivas presentaciones, tiene lugar en 1886 y agrupó nada más que a 17 participantes frente a los 32 de la primera. Entre ellos, tampoco podemos decir que existiera un predominio claro de lo que ahora llamamos impresionismo. Por el contrario, algunos de los participantes, algo más jóvenes que los de la primera edición, como Gauguin, como Van Gogh o como Seurat, como Signac, como Toulouse-Lautrec, podían llamarse definitivamente antiimpresionistas o, a falta de mejor nombre, ya sabéis que se llamaron postimpresionistas. Así, fijaros, en el relato de la modernidad como disidencia frente a lo establecido, resulta que esa disidencia se había llegado a convertir en línea principal y ya tiene sus propios disidentes, los disidentes de la disidencia. Es decir, que el impresionismo se había convertido de alguna manera en una corriente alternativa y establecida a la vez, respecto a la cual estaba surgiendo una segunda transgresión, dando lugar, pues eso, a falta de mejor nombre, a lo que llamamos postimpresionismo. Son precisamente los disidentes del impresionismo, Van Gogh, Gauguin, Seurat, Cézanne, que ya no participa en la exposición de 1886, los que después, pues, historiadores como Hoffman han llamado patres de la historia moderna. Y son ellos los que, según el retrato oficial, de alguna manera ponen los cimientos de acontecimientos venideros que veremos de nuevo cristalizados en exposiciones, desde el fauvismo, en el famoso Salón de Otoño de 1905, que ahora veremos, hasta el cubismo, que aparece por primera vez en la sala 41 del Salón de los Independientes del año 11. Antes de hablar de esas dos exposiciones, solo quiero recordar, de todas maneras, que ese modelo de exposiciones que se producen para buscar canales de exposición alternativos a los oficiales acaba por convertirse en un modelo en sí mismo y cristaliza en muchos otros lugares de Europa, pues desde las exposiciones de la Secesión, por ejemplo, en Viena a partir de 1897, hasta exposiciones mucho más tardías y de carácter diferente, por ejemplo, en España, como la famosa exposición de Bilbao del año 19 o como la exposición de los artistas ibéricos en Madrid del año 25. En todo caso, lo que nos dicen todas estas exposiciones son ejemplos muy dispares de momentos diferentes y de lugares alejados entre sí. Pero lo que nos vienen a decir, sobre todo, es que el arte moderno, o al menos el arte renovador, le cuesta mucho encontrar apoyo en los círculos oficiales, en los circuitos oficiales. Bueno, volviendo a París y retomando el hilo de las posibilidades que aquella última exposición impresionista del año 86 había dejado abierto, tendríamos nuestra siguiente parada en el Salón de Otoño, un tipo de certamen que fue inaugurado en el año 3 como reacción o como alternativa a este otro salón, al Salón de la Sociedad de Artistas Franceses, que era en realidad el heredero del Salón oficial. Surge el Salón de Otoño, como digo, como alternativa a ese salón oficial y, bueno, pues en el Salón de Otoño del año 5, que se celebra entre el 18 de octubre y el 25 de noviembre de ese año 5 en el Grand Palais, se suele señalar siempre la notoria aparición de un grupo de artistas que practicaban una pintura de colorido salvaje y una técnica violentamente gestual. Son los llamados fauves, las fieras, que agrupados incluso físicamente en torno a la obra de Matisse, en la sala 7,
parecían recoger la herencia de los que ya se consideraban mártires legendarios de la modernidad, que habían apuntado a un arte, digamos, visionario, como Gauguin y como Van Gogh. Aquella sala 7 pronto se conoció como la jaula de las fieras, la cage aux fauves, y adquirió un carácter histórico inmediatamente, de nuevo como succès de scandale. El crítico Marcel Maucler condenó el bote de pintura arrojado a la cara de los espectadores, cito, y otro crítico, Louis Vauxel, bautizó involuntariamente a este grupo al hablar de, cito, Donatello parmi les fauves, fin de la cita, Donatello entre las fieras, refiriéndose a una pieza de escultura de carácter italianizante, clásica, de Albert Mack, que estaba en medio de todas aquellas pinturas llenas de color. Durante muchas décadas se ha hablado de aquel salón de otoño de 1905 como el lugar, como la sede, digamos, el escenario del estallido Fauve, Pero a medida que el relato de la historia del arte moderno, se ha ido haciendo más complejo, a medida que ha ido ganando un poquito matices, han empezado a cobrar importancia otros aspectos de aquel mismo salón que en un primer momento pasaron quizá inadvertidos para los historiadores, pero desde luego no para los artistas que asistieron como espectadores. Porque en ese Salón de Otoño de 1905 se presentan también dos propuestas clasicistas que causaron menos escándalo público, pero que tendrían muy sutiles efectos en el arte posterior, como bueno, pues la escultura de Mayol con su famosa Méditerranée, o como la exposición de Ingres, que se conjugarían esas dos influencias, Mayol y Ingres, para desencadenar toda una reconsideración del clasicismo desde una pintura que quería ser moderna al mismo tiempo, por parte de artistas pues, como Picasso, pero también de críticos y teóricos que pondrían en pie movimientos como el noucentismo en Cataluña o como el Novecento en Italia, por ejemplo, algo más tarde. Esa precisión me parece interesante para revelar que también en el terreno de las exposiciones ocurre algo muy sabido, y es que el pasado se escribe siempre desde el presente, de manera que nuestra mirada sobre las exposiciones o incluso sobre la selección de los contenidos de una exposición registra cambios que en realidad lo que hacen es matizar la percepción que en cada momento tenemos sobre el arte del pasado según nuestros propios intereses del presente. Bueno, 1904, 1906 y sobre todo 1907 registraron exposiciones de Cézanne en el Salón de Otoño que causaron un profundo impacto en artistas como Picasso, estimulándole en la búsqueda de un arte analítico. Algo que se menciona indefectiblemente como un factor clave en el camino hacia el cubismo. Pero no solo hacia el cubismo. En 1906, un artista y crítico recién nombrado Curator of Paintings del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, Roger Fry, descubrió también a Paul Cézanne en aquellas exposiciones del Salón de Otoño, haciendo girar su interés original por los maestros italianos antiguos hacia el arte moderno francés. Y ese descubrimiento de Cézanne a través de una exposición dio lugar a otra exposición que tuvo asimismo un efecto desencadenante. Me refiero a la que el propio Roger Fry organizó en la Grafton Gallery de Londres entre noviembre del año 10 y enero del año 11, titulada Manet and the Post-Impressionists. De hecho, fue él el culpable, digamos, de que hablemos de post-impresionistas, fue él el que acuñó el término. Y bueno, pues fue una exposición que, por supuesto, ofreció al público inglés por primera vez la posibilidad de contemplar la obra de Gauguin, de Manet, de Matisse y de Van Gogh. Y que, por supuesto, causó un gran escándalo entre un público que todavía tenía unos gustos muy victorianos. Virginia Woolf diría más tarde que on or about December 10, human character changed, refiriéndose a esta exposición, como algo que llegó a cambiar el carácter humano, el carácter de la humanidad. Sobre todo, además, pensaba que esa exposición, Virginia Woolf pensaba que aquella exposición había sido especialmente revolucionaria porque Fry se empeñaba en valorar fundamentalmente las calidades formales del arte por encima de sus contenidos narrativos, y eso era una enorme novedad. Fry organizó, además, en el año 12, la Second Post-Impressionist Exhibition, y otro prominente historiador del arte inglés, junto con Roger Fry, Kenneth Clark, lo describió, decía, como incomparably the greatest influence on taste since Ruskin,
que eso era decir mucho en Inglaterra en ese momento. Y decía, "In so far as taste can be changed by one man, it was changed by Roger Fry". Una exposición, una personalidad detrás de esa exposición podía llegar a cambiar el gusto de todo un país. Esa era la visión de Kenneth Clark. Bueno, mientras las exposiciones organizadas por Roger Fry en el año 10 y en el año 12 estaban cambiando el gusto en Inglaterra, algo muy importante ocurrió también en el panorama expositivo de París. Me refiero al Salón de los Independientes del año 11, que hemos mencionado antes, que era seguramente, el Salón de los Independientes era probablemente el más permisivo de todos esos salones alternativos que se celebraban en la Francia de ese momento. La Sala 41, que se cita siempre, mítica también como presentación pública de una nueva representación pictórica, respondía realmente a la presentación oficial de eso que ahora llamamos cubismo. De aquella exposición no hay fotos, pero tenemos muchas fotos de otra muy similar, que es la que tiene lugar en el año 12, el Salón de Otoño otra vez, del año 12, que nos muestra ya cómo la agrupación de las obras de artistas afines, igual que había pasado en el fauvismo, en una sola sala, hablaba de esa conciencia del poder que sobre la percepción del espectador tiene la manera de presentar las piezas. Es decir, la acumulación, la insistencia, como armas de seducción y de convicción para conquistar, es decir, para doblegar, en realidad, a un público que en principio era hostil. Es curioso porque, bueno, la ausencia de Picasso, tanto en la del año 11 como en la del año 12, que en realidad era el gran nombre que ya era evidente que estaba detrás de aquella propuesta, pues nos habla también del conocimiento, o al menos de la intuición, del riesgo que significaba una exposición para la fortuna crítica de un artista. Picasso decide, como si dijéramos, no mojarse todavía, dejar que otros se mojen por él. Enseguida, por supuesto, se produjo la gran explosión del cubismo y, en todo caso, bueno, pues esta novedad que se extendió como la pólvora tuvo también muy pronto, por supuesto, sus disidentes. Bueno, pues enseguida se crea el famoso grupo de Puteaux con los hermanos Duchamp-Villon y Villon, que crean pues sus propias exposiciones, las exposiciones de la Section d'Or, etcétera, etcétera, que pretendían darle un carácter, bueno, pues pseudocientífico, digamos, a algo que había nacido de una manera tan intuitiva como el cubismo en manos de Picasso y de Braque. Y también, por supuesto, bueno, pues se expande internacionalmente, como muestra la exposición que se celebra en la Sala Dalmau de Barcelona en el año 12, que no es casualidad, además, que fuera tan bien recibida en la Barcelona del año 12, porque en el fondo venía a entroncar en muchos sentidos con ese anhelo estructural, entre comillas, del noucentisme que proponía Dors. De hecho, no es casualidad que fuera un personaje como Juan Gris, uno de los que se supone que son los cubistas esenciales, pero al mismo tiempo uno de los que también apuestan más fuerte por la conexión entre cubismo y clasicismo, el que estuviera detrás de esa exposición de Barcelona. Fue uno de los puentes, digamos, para que esa exposición pudiera hacerse entre Barcelona y fue puente entre el ambiente de Barcelona y el ambiente de París. En el año 13, el relato cambia de continente. Y hay que detenerse ahora en el Armory Show de Nueva York, que es saludado habitualmente como la escandalosa irrupción de las vanguardias europeas, que compartían el espacio con las incipientes vanguardias americanas en el provinciano, entonces, ambiente neoyorquino. La exposición tenía en realidad un carácter muy ecléctico, que se hace muy evidente cuando vemos, por ejemplo, estas fotos de su montaje. En realidad era todo de aspecto, digamos, bastante convencional, pero eso no impidió que una parte muy importante del público se sintiera sencilla y directamente ultrajada. Y, bueno, realmente el mayor motivo de escándalo fue especialmente esta obra de Duchamp, El desnudo bajando la escalera. Os he puesto el título en inglés para guardar el chiste con la caricatura que veis en la página siguiente, o sea, en el lado de la derecha, porque de hecho así es como se percibió en Estados Unidos con ese título en inglés. De hecho, bueno, ese escándalo incluyó también a personajes como Duncan Phillips,
que después, unos pocos años después, tendría una especie de camino de Damasco, ¿no? Y se haría el más partidario del arte moderno y abriría, de hecho, en Washington el primer museo abierto al público de arte moderno, la Phillips Collection, que abrió sus puertas antes del MoMA, pero que en este primer momento escribió en varias revistas pues artículos verdaderamente airados diciendo que todo esto que se exponía ahí realmente era algo que no merecía llamarse arte, etcétera, etcétera. Bueno, el Armory Show en realidad, que se llamaba así, como ya sabéis, por el edificio, que era un edificio, que era un cuartel, un arsenal, vamos, en una de las calles de Nueva York, fue en realidad el estallido final de una tormenta que había estado precedida, digamos, por la lluvia fina de pequeñas pero refinadísimas exposiciones que, de nuevo, un fotógrafo, como pasaba con Nadar y los impresionistas, en este caso Alfred Stieglitz, había ido presentando a partir del año 5 en un apartamento del número 291 de la Quinta Avenida, la famosa Galería 291. Allí se mostraron por primera vez en América obras de Rodin, de Cézanne, de Matisse, de Picasso, junto con piezas del entonces llamado arte negro, en montajes que empezaban a ser muy conscientes de las posibilidades estéticas abiertas por la yuxtaposición de piezas. Y esta foto es una foto, de hecho, del propio Alfred Stieglitz sobre una de estas exposiciones. A veces en estas exposiciones se yuxtaponían las obras de vanguardistas europeos, como los que hemos mencionado, pues como Matisse, como Picasso, etcétera, con jóvenes artistas americanos, de manera que pues esas propias exposiciones querían simbolizar de alguna manera la presencia artística americana en el ámbito de la modernidad. Querían, de alguna forma, reivindicar ese papel para los artistas modernos en el ámbito de la modernidad. Y, desde luego, pues eso, artistas como Max Weber, como Arthur Dove, por ejemplo, como Stanton McDonald Wright o, por supuesto, como Georgia O'Keeffe, pues estuvieron muy presentes en esa galería junto con los artistas europeos. Todavía en Nueva York, en el año 17, el dardo del escándalo cambió hasta cierto punto su diana. En el fondo ya no iba tanto al público, sino que la provocación, en el marco de una exposición, se dirigió a la propia exposición personificada en sus organizadores. Me refiero a la exposición de la Society of Independent Artists, que, pues en aquel caso llevó a sus últimas consecuencias el sentido de la muestra, de la exposición, como una ocasión para poner a prueba sensibilidades y conciencias. A pesar de que aquella exposición tenía como moto o como lema "No jury, no prizes", es decir, una exposición sin jurado y sin premio, la sociedad organizadora rechazó el urinal firmado por R. Muth y titulado Fountain, que había sido presentado por Marcel Duchamp, otra vez Marcel Duchamp. Esa acción testaba los límites del sentido experimental del grupo de artistas organizadores, que eran comparativamente poco sospechosos de prejuicios académicos. Eran artistas como Glackens, como Prendergast, como Pag y, de hecho, como también el propio Duchamp. Y había también coleccionistas como Arensberg. Y, de hecho, todo este affair, digamos, otorgó a Nueva York una sintonía quizá inesperada con el lugar clave, con el lugar de nacimiento del movimiento Dada, es decir, con Zúrich, con el Cabaret Voltaire, donde más que exposiciones se celebraban verdaderas performances, algo que, por otra parte, ya habían adelantado las Serates futuristas, las Soirées futuristas, digamos, de Marinetti en la decadente y conservadora Italia anterior a la Primera Guerra Mundial. Quizá fuese el movimiento Dada, de hecho, el que por primera vez manifestara muy claramente su conciencia de las posibilidades de la exposición como escenificación, como plasmación visual y espacial de una idea, más allá de la mera acumulación de piezas en un lugar y en un tiempo determinado, más allá del mero escaparate comercial. Los artistas Dada entienden que la exposición que era ya un medio perfectamente homologado en los años de la Primera Guerra Mundial, entienden, digamos, que esa exposición puede ser un canal, además, una herramienta, digamos, para transmitir un mensaje. Como si se adelantaran a McLuhan, ¿no? Como si se adelantaran a toda esa idea de que el medio es el mensaje.
deciden poner literalmente patas arriba el ambiente culto, refinado, que se asociaba a acontecimientos artísticos como las exposiciones, llevando su transgresión no solo a los temas de las obras tratadas, sino también a la forma de disponer esas obras en el espacio. Y entonces, así, el sentido político de la primera y, en realidad, única Feria Internacional Dada, inaugurada el 30 de junio en la Galería Otto Buchard de Berlín en 1920, puede entenderse como una imagen especular del caos que se apoderó de la ciudad de Berlín al final de la Gran Guerra, un ambiente que en realidad era mucho más violento, mucho más agresivo que el de la neutral Zúrich. Esa muestra, en realidad, marcó el clímax de la actividad del Grupo Dada de Berlín, que siempre estuvo más interesado que ningún otro de los grupos Dada en las publicaciones, en los medios de comunicación, en los eventos efímeros, es decir, en todo eso que pudiera amplificar socialmente su mensaje, que Simón Marchand, que tendréis mañana aquí, ha considerado como una variante del radicalismo. Todos los artistas importantes del Grupo Dada de Berlín participaron en aquella feria, como John Hartfield, como Gross, como Haussmann, como Hock. La pieza central, en todo caso, fue el pelele de trapo con rostro de cerdo y vestido de oficial alemán que colgaba del techo, que veis ahí. De nuevo, toda una provocación para un público que se sintió insultado, y lo que logró dar, por supuesto, una gran publicidad a las posiciones de Dada. Aparte de otras consideraciones, entonces, lo que me interesa destacar aquí es el claro sentido de la puesta en escena, el descubrimiento de las posibilidades del montaje como mecanismo para visualizar un concepto, que en este caso era, por supuesto, el concepto propio mismo del escándalo, ¿no? Ya, en realidad, otras exposiciones celebradas mucho más al este de Europa, en Rusia, habían apoyado ese concepto de una imagen espacial diferente y simbólica, como pasa en las exposiciones, por ejemplo, la famosa 010, o también llamada la última exposición futurista de cuadro, en la que Malevich presenta públicamente por primera vez sus obras suprematistas, colocando algunas de ellas, ahí lo veis, en la esquina y en alto, en el lugar sagrado reservado en la cultura rusa a los iconos, o como Tranvía 5 en el año 15, o como La cola del burro del año 19, que eran exposiciones que querían mostrar antes y después de la Revolución del 17, no solo un arte nuevo, sino también una estética nueva que era la que tendría que permear todos los estratos de la vida. La última que acabo de mencionar, La cola del burro, debía su significativo nombre a su carácter de escisión, digamos, prorrusa respecto a una comunidad de artistas, la Sota de Diamantes, que ya estaba organizando muchas exposiciones de arte moderno, pero que, a juicio de los artistas, Larionov, Goncharova, Malevich, Tatlin o Chagall, que son los que exponen en La cola de burro, estaba dando demasiada importancia al arte internacional en detrimento del ruso. Ellos quieren, aunque sean La cola del burro, quieren tener su propio foro. Es decir, que volvemos a tener otra vez esa idea de una exposición como reivindicación de un espacio propio, igual que había pasado desde el principio con la de los impresionistas. De hecho, otra exposición muy importante rusa, la del Obmoku, la Sociedad de Jóvenes Artistas, celebrada en Moscú en mayo del 21 y considerada la primera exposición de obras constructivistas entendida realmente como el primer paso para incorporar el trabajo de los artistas a la industria, ha sido mitificada hasta tal punto que si vais hoy al Museo Tetriakov de Moscú, pues la veréis exactísimamente reproducida en una de las salas, porque se considera en todo caso, bueno, pues digamos la imagen más perfecta de esa idea de un nuevo concepto artístico que, como un breve suspiro, se impuso en la Rusia soviética durante los primeros años que siguieron a la Revolución del 17. Ya sabéis que después fue arrollada en tromba por el realismo socialista. En realidad no es casual que fuese un artista que podemos considerar hasta cierto punto una especie de intermedio entre las posiciones de Malevich y las posiciones de los constructivistas, me refiero a Lissinsky, quien propusiera un concepto artístico que finalmente viene a ser la fusión del concepto de obra de arte con el concepto de espacio expositivo. Me refiero al espacio Proun. El espacio Proun,
que en realidad también podríamos relacionar con todos esos desplazamientos que se producen entre arquitectura y artes plásticas en toda la Europa del periodo de entreguerras, por ejemplo, en la Holanda de Rietveld, por ejemplo, en el contexto también de Die Stiegel y, por supuesto, en la Bauhaus. Esa especie de, como digo, de contaminación entre la propia pintura, la arquitectura, esa idea de obra y entorno al mismo tiempo. Tampoco es casual, en ese sentido, que un artista como Rodchenko se tomara tan en serio la concepción del espacio titulado Salón de Lectura de un club obrero, que de hecho también tuvimos reproducida en la exposición de Rodchenko de este año en el Reina Sofía, que era el espacio que tendría que representar a la nueva Rusia, con tanta austeridad como elegancia, como elegante pulcritud, en el contexto de la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París del año 25, que fue la que dio nombre al movimiento Art Deco. La línea abierta por la Feria Dada de Berlín en el año 20, concibiendo la exposición como un espectáculo en toda regla, sería sobre todo seguida, como es lógico, por los surrealistas. La primera exposición surrealista, que se inaugura en la Galería Pierre de París a las 12 de la noche del 13 de noviembre de 1925, se llamaba Exposición, La peinture surréaliste, contó con obras, bueno, pues, de Arp, de Quirico, de Max Ernst, pero también de otros como Masson, como Picasso, como Man Ray, como Paul Klee o como Miró, que posteriormente se separaron bastante del grupo o que se mantenían unidos a él solamente cuando, bueno, pues coincidían, digamos, en determinados principios o en determinadas ideas. De aquella exposición no parece que haya fotografías y puedo jurar que he rastreado muchísimo para encontrarla, pero realmente no tiene tanta importancia en el sentido de que podemos ver el espíritu de aquella exposición en muchísimas otras, en toda una saga de exposiciones surrealistas que se abre a partir de ese momento. Tenemos la exposición de la Galería Julian Levy en Nueva York en el año 32, tenemos esta exposición, la primera exposición surrealista internacional de Londres del año 36 y otras que veremos después. No se trataba tanto, en este sentido, no se trataba solo del sentido publicitario que hemos mencionado en relación con Dada, es decir, de explotar ese efecto de succès d'escandale deliberadamente como un arma publicitaria a favor de la difusión del surrealismo, sino que en el caso de las exposiciones surrealistas hay que pensar también en un deseo de explotar la propia posibilidad que brinda una exposición para crear otro mundo, un espacio y un tiempo alternativos que pudiesen funcionar como una contrapartida física, palpable, de las visiones del inconsciente que se desarrollan en los textos y en las pinturas surrealistas. Una vez que había quedado claro que las imágenes podían contribuir a desvelar, quizá mejor que ningún otro medio, las asociaciones establecidas en el inconsciente, sería absurdo no aprovechar además la posibilidad de proponer no ya una imagen en dos dimensiones, sino todo un lugar por el que poder deambular, por el que poder desenvolverse en surrealista. De nuevo, el deslizamiento entre obra y espacio positivo. De nuevo, también la exposición como manifiesto, como publicidad de sí misma, no sé si como ilustración o como materialización de un concepto. El de la crítica feroz a una tradición que se asociaba al orden moral y a la cultura burguesa. No se trataba, por lo tanto, de exponer obras que hablaran de un mundo alternativo, sino de hacer realidad, aunque solo fuese en unos pocos metros cuadrados y por unos pocos días, hacer posible pues esa realidad, digamos, hacerla físicamente posible, ese mundo, hacer físicamente posible ese mundo alternativo por el que uno podía caminar y en el que uno podía respirar. Bueno, esas exposiciones registraron, como antes las del grupo impresionista, los cambios producidos en la composición y en la ideología del grupo. De hecho, esos cambios están, por supuesto, muy ligados. Cuando la gente tenía distancias ideológicas, se separaba claramente del grupo, dejaba de estar en las exposiciones. Después de más de una década muy convulsa que estaba reflejando la creciente politización de la cultura europea, la rebelión surrealista estaba acabando por asumir un cariz político y un sector del surrealismo que no consideraba suficientes los tumultos de las manifestaciones culturales se afilió al Partido Comunista Francés, como supongo que todos sabéis. Nacieron violentas discrepancias en el seno del grupo a propósito del debate sobre la relación entre arte y política. De hecho, una de las discrepancias más escandalosas fue, por supuesto, la del propio Dalí.
Y, bueno, pues se sucedieron manifiestos contradictorios y el movimiento tendió de alguna manera a disgregarse. En ese contexto se celebra la Exposición Internacional del Surrealismo de París en enero del 38, que sería, digamos, el último momento, el pico último, el punto cenital de ese surrealismo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Hay que imaginarse cómo sería para el espectador parisino del año 38 encontrar a la entrada de la exposición un taxi con 2 maniquís dentro, completamente mojado, el taxi lluvioso, mojado por unos chorros de agua, los mismos que todavía ahora se pueden ver en realidad en Figueras, en el Museo Dalí de Figueras, bastante más ajado, por cierto, todo hay que decirlo. O cómo sería también pues, encontrarse en la sala principal de la exposición, tan oscura como una cueva, 1.200 sacos de carbón colgando del techo, que había sido una idea de Marcel Duchamp. Todo en realidad nos ponía ya en el camino de la instalación. La exposición había sido organizada por Breton y, por supuesto, levantó la consiguiente polvareda, pero pronto empezó la Segunda Guerra Mundial con la consiguiente diáspora surrealista, en buena medida Estados Unidos. Y tenéis también otras fotografías de aquella exposición y que pueden dar esa idea de eso que os digo, de crear un ambiente crear un ambiente surrealista, crear un ambiente en el que respirar, como decía el surrealismo. Como digo, justo después de la exposición, bueno, pues en el año 39 se produce la gran dispersión del surrealismo, en gran parte hacia Estados Unidos. Y, bueno, en todo caso, más que estas últimas exposiciones de ese grupo surrealista todavía cuestionado, creo que interesa destacar en la segunda mitad de los años 30 4 exposiciones que en realidad son, como si dijéramos, 2 parejas de 2, que resultaron cruciales para cómo entendemos el arte moderno en la actualidad. Las 2 primeras tienen lugar en el año 36 y resultaron centrales para la consolidación del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Quizá más concretamente para la consolidación de su director, Alfred Barr, como gran generador de discursos historiográficos y además, bueno, pues marcaron definitivamente la forma en la que se ha percibido y en la que se ha entendido durante décadas el desarrollo del arte moderno según las 2 grandes líneas que él mismo definió, una analítica y otra emotiva, una objetiva y otra subjetiva, o en definitiva, una clásica y otra romántica. Me refiero, por supuesto, a 2 exposiciones que supongo que habréis oído hablar 1000 veces, Cubismo y arte abstracto, Cubism and Abstract Art, y Fantastic Art, Dada and Surrealism. En menos de una década desde la apertura del museo, que había tenido lugar en el año 29, Barr había conseguido no solo consolidar la institución a través de ella y especialmente a través de sus exposiciones, había conseguido consolidar también un canon del arte moderno y un canon también de cómo había que exponer y contemplar y, digamos, estudiar el arte moderno. Un canon que tuvo un desarrollo tan profundo y que tenemos tan interiorizado que nos parece natural. Es decir, no nos damos cuenta de que estamos en ese canon muchas veces. Nos cuesta admitir que las elecciones que hizo Barr no eran necesariamente obvias. Barr decía que concebía el museo como un laboratorio, y cito, a cuyos experimentos el público estaba invitado a participar. Fin de la cita. Con eso quería decir que algunas obras y artistas que parecen importantes hoy pueden no serlo en un futuro no muy distante. Si volvemos la vista atrás y vemos los artistas que pusieron en cubismo y arte abstracto, realmente nos parece que sus experimentos tuvieron resultados muy positivos, es decir, que iban en el camino acertado, por decirlo así. Muy pocos de los artistas que seleccionó entonces han desaparecido del laboratorio y lo mismo puede decirse de las obras que presentó en la otra gran exposición del 36, Fantastic Art, Dada and Surrealism. Lo que pasa es que el laboratorio de Barr estaba destinado no solo a experimentos más o menos estimulantes para el equipo del museo, también se trataba de retar a los visitantes con la propuesta de tratar con obras difíciles. Aquí tenéis a Barr. Quizá por eso sus catálogos, y aquí encontramos otro capítulo muy importante cuando se habla de exposiciones, eran verdaderamente educativos o pretendían ser verdaderamente educativos.
Estaban, de hecho, destinados a explicar y hasta cierto punto a descodificar las complejas ideas que subyacen en los movimientos artísticos de comienzos del siglo XX. Y por esa razón se le ha etiquetado muchísimas veces de evangelizador, de apóstol del arte moderno. La analogía religiosa se ha convertido, de hecho, en un tópico cuando nos referimos a Barthes. Robert Rosenblum, en su prólogo a la edición de 1986 del catálogo de Cubism and Abstract Art, compara irónicamente aquel libro, aquel catálogo, con la autoridad del Antiguo Testamento y llega a calificarlo de, cito otra vez, Biblia del arte moderno. Biblia del arte moderno. Pero Barthes realmente no pretendía que los espectadores abrazaran el arte moderno como un acto de fe, como en realidad la analogía religiosa implicaría, sino que, por el contrario, aspiraba a explicar los sofisticados argumentos contenidos tanto en la línea racional como en la irracional en las que él había vertebrado el arte moderno. Así lo ilustra su célebre esquema de la solapa del catálogo de cubismo y arte abstracto. Barthes concebía la historia del arte abstracto como una cronología de sentido más o menos progresivo que se desplegaba a lo largo del tiempo y que, comprendía movimientos que estaban ligados entre sí y al mismo tiempo estaban afectados por influencias externas como la escultura primitiva, como las estampas japonesas. Igual que la colección del museo, aquel esquema explicaba el desarrollo del arte moderno desde 1890 hasta la época, hasta los años 30 en la que se publica este catálogo. En el catálogo de Fantastic Art, Dada and Surrealism, aunque no presentara un diagrama de apoyo como este, también desarrolló unas líneas similares en el texto para explicar la evolución de un arte figurativo, o al menos no abstracto. Lo que separa la narración de Barthes de una mera cronología o de una mera casuística es el hecho de ser al mismo tiempo cualitativa y cuantitativa. Y más aún, los aspectos cualitativos se explicaban de una forma que era prácticamente independiente de los autores. Se analizaban las formas, pero no necesariamente tenían que referirse a las trayectorias de los artistas. Ahora, como dice el propio Barthes en el catálogo de cubismo y arte abstracto, en realidad no estaba ni haciendo ni diciendo nada nuevo. Más bien se trataba en los dos casos de un ejercicio de síntesis, de una narración de fenómenos que eran ya históricos y que, lo que él hacía era de alguna forma recoger la teoría y la crítica a la que habían dado lugar los artistas implicados y los críticos que habían rodeado a esos artistas. Casi 80 años después, exposiciones como Cubismo y arte abstracto y como Arte fantástico, Dada y surrealismo, todavía sorprenden hoy, como decía antes, por la elección de sus piezas. De hecho, lo que seguramente ocurre es más bien al revés, es decir, la preeminencia actual de aquellas piezas puede venir en buena medida por el hecho de haber sido incluidas, seleccionadas por el propio Barthes para aquellas exposiciones y, por supuesto, después pasar a las colecciones del MoMA. En todo caso, aunque no estuviera como diciendo nada nuevo, sino más bien recogiendo movimientos e ideas que ya eran históricas, lo que Barthes aporta en aquellas exposiciones es un intento de explicar mediante dos líneas de pensamiento complementarias y además con una presentación de gran atractivo visual, el complejo arte de entreguerras. Y lo que me interesa también es que, a diferencia de otras instituciones que realizaban exposiciones para halagar el gusto de los conocedores, me interesa insistir en que aquellas muestras tampoco eran obvias, entonces, aunque ahora nos lo parezcan absolutamente. Para el público general realmente eran un reto muy serio, eran un revulsivo que tenía que hacer reflexionar sobre los límites, sobre las posibilidades del arte moderno. Ese era el sentido de Barthes como educador, como formulador. Bueno, las dos siguientes, la otra pareja, de exposiciones de las que os quería hablar, tienen lugar solo unos meses más tarde de ese célebre tándem de exposiciones de Barthes del año 36 que hemos hablado. En pocos meses, sin embargo, se produce un cambio radical de tono y de objetivos, con consecuencias enormes. Si las exposiciones del MoMA llegan a marcar, como decíamos, la manera en la que percibimos el arte moderno y la historia del arte moderno, estas dos exposiciones también lo van a hacer, también van a marcar la forma en que percibimos el arte moderno, aunque de una manera muy diferente.
Son dos exposiciones, como ya podéis imaginar, fuertemente influidas, incluso podríamos decir tranquilamente que determinadas por el contexto político, y que muestran hasta qué punto, y especialmente en Europa, la situación se había hecho mucho más sombría. Aunque la exposición del surrealista de París del año 38 que acabamos de ver pudiera sugerir que todavía quedaba un cierto espacio para el juego, para la exploración, para una provocación de carácter meramente estético, para una especulación intelectual, lo cierto es que en el año 37 ya todo se había teñido de negro. Significativamente, en julio del 37 coinciden estas dos exposiciones, una Entartete Kunst, el arte degenerado, en Múnich, y otra, el Guernica de Picasso, en el pabellón español de la Exposición Internacional de Artes y Técnicas en París en el año 37, el pabellón republicano. Las dos se inauguran en julio de 1937. Entartete Kunst, arte degenerado, había sido patrocinada, como ya sabéis seguramente, por la oficialidad nazi y fue inaugurada en la Haus der Kunst, la Casa del Arte de Múnich, el día 19 de julio, justo un día después de la apertura de la gran exposición de arte alemán, que era su opuesta, que realmente estaba pensada, esta segunda, la gran exposición de arte alemán, la Große Deutsche Kunstausstellung, estaba pensada para mostrar la línea correcta que debía seguir el arte alemán frente a ese otro arte degenerado que se exponía en Entartete Kunst. Entartete Kunst era realmente la culminación de una purga llevada a cabo por iniciativa de Hitler y Goebbels del arte moderno que aún quedaba en colecciones públicas y privadas en la Alemania. Diseñada para ridiculizar y para denigrar las formas artísticas que no concordaban con lo que se consideraban virtudes nacionalsocialistas, llegó a reunir más de 650 piezas entre pinturas, esculturas y grabados, pero también contempló libros, anotaciones musicales, convirtiéndose además en la exposición de arte moderno más visitada de la Alemania del momento. Solo en Múnich alcanzó 2 millones de visitantes y cuando viajó después por Alemania y por Austria durante los años siguientes, los 3 años siguientes, atrajo otro 1 millón de visitantes más. La exposición se organizaba en torno a conceptos como insulto a la mujer alemana, burla de Dios, títulos sensacionalistas que buscaban la polémica pública y, de hecho, se prohibió la entrada a los menores de edad con el pretexto de que la juventud alemana necesitaba protección frente a la profunda obscenidad de las obras expuestas para evitar la corrupción del futuro del rey. Bueno, ya sabéis que suele decirse que se pusieron sobre todo exposiciones, obras expresionistas, pero no solo expresionistas, cualquier cosa que sonara, digamos, a arte no académico. Con la muestra de Entartete Kunst, en realidad se quería lanzar el mensaje del fin de una era de decadencia y caos, mientras que la gran exposición de arte alemán simbolizaría la aurora, el alba, de una nueva era de control del gobierno sobre las artes, que produciría un arte sano, un arte falto de los peligros que significaban innovación o que significaban inspiración y, por supuesto, desprovisto de todo sentido de disensión. Bueno, en el mismo mes de julio, como decía, del año 37, el mes de la inauguración de Entartete Kunst, se colocaba el Guernica en el pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de Artes y Técnicas de París. En el mismo pabellón y junto a aquel cuadro se presentarían otras importantes piezas, esculturas del propio Picasso, la Montserrat de Julio González, el Pagès catalán Revolta de Miró, la Fuente de Calder, que de hecho podéis ver aquí todavía. De hecho, toda esa conjunción de piezas ha hecho que muchas veces se hablara de aquel pabellón. Bueno, había que añadir también, por supuesto, la de Alberto, fuera, el pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, que está ahora replicada en la Puerta del Reina Sofía. Como digo, ese conjunto de piezas ha hecho que muchas veces se evocara aquel pabellón como el museo que no había en Madrid, el museo que faltaba en Madrid. De hecho, pues ya veis también otro deslizamiento que vamos a ver más veces entre exposición y museo.
Como exposición, de hecho, era una exposición peculiar. Junto a las piezas mencionadas, pues tendríamos que añadir algunas otras de carácter popular, informaciones sobre la realidad económica y social de España, documentos sobre la actualidad bélica, muchas otras pinturas también que resultaron bastante más incómodas de digerir para los historiadores que las descubrieron a mediados de los 80 en Barcelona, en un almacén en Barcelona, pues porque tenían una calidad mucho menor y sobre todo porque tenían un estilo muchísimo menos radical. En todo caso, hay que decir que el contenedor era tan significante como el contenido. Austeridad, modernidad, sinceridad, transparencia, como características propias de la República, estaban presentes en el edificio, pero también fuerza, potencia, toda la rabia frente a las injusticias, a las crueldades de un levantamiento ilegal que estaba presagiando además, pues otras guerras de carácter internacional que se iban a producir enseguida, la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. A partir del momento en que Guernica quedó expuesto a la consideración del público, se convirtió en centro de grandes controversias. Incluso algunas autoridades del pabellón y miembros de la embajada consideraban que el cuadro era quizá poco apropiado para las circunstancias que vivían y que hubieran preferido una obra de corte más realista. De hecho, el Guernica es especialmente ilustrativo para plantear una cuestión muy importante, y es el poder narrativo y categorizador que puede llegar a tener el contexto, la exposición en la que se inserta una obra, condicionando en buena medida su recepción. Se ha escrito mucho y se ha hablado mucho, y no sé si incluso en estas sesiones, sobre las diferentes maneras de recibir el Guernica a lo largo de la historia. Creo que ayer os hablaron de eso, ¿no? Lo cierto es que el Guernica, ya sabéis que ha ido fluctuando entre el concepto, de manifiesto político y el concepto de obra maestra por encima de cualquier otra cosa de arte del siglo XX. Cuando se expuso en Nueva York, por supuesto, pues hubo cuando se puso en París, ahora vamos a Nueva York, hubo muchos críticos muy ligados a la izquierda, como Anthony Blunt o como Aragón, que criticaron su falta de compromiso, por estar quizá demasiado comprometida con la renovación artística, y entonces descuidar de alguna manera el compromiso político, que ellos verían más claramente en obras realizadas con un lenguaje tipo realismo socialista, ¿no? Sin embargo, quizá esa libertad de Picasso y ese deseo de unir compromiso artístico y compromiso político es el que ha hecho que todavía ahora veamos el Guernica como algo que podemos interpretar como presente, y de hecho, pues así se ha visto, y por eso se ha utilizado tanto, en conexión con la guerra del Vietnam, con la guerra de Irak, con todas las guerras que ha habido después de la guerra española. Lo que es muy curioso es ver cómo ha cambiado la recepción del Guernica, pues no solamente a lo largo del siglo XX y no solamente en conexión, por ejemplo, con nuestra propia historia, la historia española, la de la transición, etcétera, etcétera. Fijaros cómo se exponía por primera vez cuando se expuso en el Casón del Buen Retiro, con la bandera constitucional, con una urna de protección porque se temía un atentado de la extrema derecha, y, por supuesto, con un guardia civil, con tricornio incluido y con todo. Lo que es muy curioso es ver cómo en el Nueva York del año 39, en unos poquísimos meses, cambió radicalmente de concepción. Cuando llega a Nueva York primero como traída por el como Comité de Ayuda a los Refugiados de la Guerra, etcétera, es inaugurada y es recibida como un manifiesto político tal cual, y de nuevo Barr es el que cambia el discurso y es el que la convierte en obra maestra cuando la incluye en su gran exposición de Picasso, 40 Years of His Art, Picasso, 40 años de su arte, convirtiéndola en la gran obra maestra de Picasso junto con Las señoritas de Aviñón. Eran las únicas que tenían un espacio, dedicado especialmente, las únicas de las que se exponían también obras relacionadas, las únicas a las que se les daba, ese estatus especial. De tal manera que eso servía para hacer que Las señoritas de Aviñón se convirtieran también en muy actuales, ya eran algo del pasado, y para hacer que el Guernica de Picasso tuviera ese carácter ya ahistórico, es decir, ya de obra maestra por encima del tiempo. Bueno, todo eso nos sitúa, como os decía, ya en la puerta de la Segunda Guerra Mundial.
y eso de alguna forma nos hace abrir un ciclo distinto, el ciclo pues del arte de los años 40, 50, es el ciclo de la posguerra, cuyas exposiciones realmente han sido muy estudiadas, sistematizadas, clasificadas en muchos libros que podéis pues consultar muy fácilmente, los libros de Anna Wask, incluso muchas páginas web de museos que han hecho toda una sistematización de las exposiciones que han ido haciendo, algunas de ellas más recientes como el Annales Museum, pero muchas otras que llegan muy atrás en la historia. No hace falta entonces que vayamos tan detenidamente quizá pieza por pieza, pero sí dejarme que os mencione algunas que me parecen fundamentales, porque de alguna forma han influido mucho en el... Ay, sí, pónganos un poquito de fresco, por favor. En el concepto de exposición y en la manera de entender nosotros, como espectadores, a qué nos tenemos que enfrentar cuando vamos a una exposición. En todo caso hay que referirse, digamos, es imposible no pasar por las exposiciones que hace Art of this Century, que hace la galería de Peggy Guggenheim en Nueva York en los años 40. En primer lugar, por supuesto, llama la atención su cuidadísima escenografía, que tiene una clarísima relación genealógica por su forma con las exposiciones del surrealismo, pero también en este Art of this Century, en esta galería, habría otras maneras de conexión con el surrealismo, también por los contenidos, por supuesto, de las piezas que se iban a exponer. De hecho, piezas que, bueno, pues ya tuvieron ya lo sabéis, una conexión muy importante con lo que se iba a producir inmediatamente después en Nueva York, la Escuela de Nueva York, el expresionismo abstracto, etcétera, etcétera. De hecho, uno de los artistas que más influyeron en la trayectoria de aquella galería, uno de los asesores más cercanos a Peggy Guggenheim, de nuevo, Marcel Duchamp, realizaría en el año 42, bueno, aquí tenéis otras muestras de la escenografía de Art of the Century, que era diseñada además, que se me olvida decirlo, por Friedrich Kiesler, arquitecto y escenógrafo teatral. Pero como os decía, uno de los artistas más ligados a Peggy y a la trayectoria de Art of the Century, Duchamp, realizó en el año 42 otra exposición, First Papers of Surrealism, que muestra de una manera muy clara ese trasvase del surrealismo europeo a Estados Unidos, donde tiene, pues como dice Dore Ashton, un papel fertilizante, ¿no?, para el desarrollo del expresionismo abstracto. Pero me interesa esta exposición también por lo que tiene, digamos, como en sí misma, por lo que tiene de, digamos, de estudio del concepto mismo de exposición. Sobre todo me interesa por cómo trastorna, digamos, la relación entre obra y espectador, entre autor y espectador. Se invita a entrar y al mismo tiempo se impide la entrada. Se muestra y se oculta, reflexionando sobre la cualidad de mirón, de voyeur, que promueve la propia institución exposición. Cuando vamos todas las exposiciones, si nos viéramos de lejos, nos veríamos realmente como auténticos mirones. Nos acercamos, nos alejamos, vemos un detalle. Somos voyeur cuando vamos a una exposición. Y esta es la reflexión que hay aquí detrás. No es extraño que fuera precisamente en esos mismos años, de hecho, hacia 1944, cuando Duchamp empieza a concebir su famosísima Étant donné, aunque luego en realidad no se monta hasta los años 60, bueno, en donde la idea de escenografía pues, se muestra de la manera más perversa. El espectador tiene que ser por fuerza el gran voyeur, que se tiene que asomar por el agujerillo de la puerta. Y la obra, expuesta y oculta a la vez, es obra y es exposición al mismo tiempo. Pero también su contrario. También es el contrario de obra y el contrario de exposición. En estos años también tenemos que, digamos, mencionar las exposiciones dedicadas, por supuesto, al informalismo en los años 50, como la famosa exposición de Un art autre, un arte otro, celebrada en el 52 en París, en la Galería Paul Facchetti, que tiene una especie de secuela en España, en esta exposición de arte otro, que se hace en la Sala Negra, aquí en el paseo en la calle Recoletos, la Sala Negra que pertenecía al Museo de Arte Contemporáneo. O bueno, pues esta otra que confirma esa llegada del informalismo y del expresionismo abstracto a España en los años 50 en las salas del Museo de Arte Contemporáneo. Pero en los años 50, sin embargo, hay un cambio de tercio muy importante hacia otro tipo de arte. De hecho, puede verse muy claramente en dos exposiciones que se producen a iniciativa del Independent Group de Londres.
Me refiero a Parallel of Art and Life, en el año 53, en el Institute of Contemporary Art, y en el año 56, This is Tomorrow, en la Whitechapel Art Gallery, que bueno, se han situado tantísimas veces en la historia del arte como los orígenes del arte pop. Importantísima también la muestra que en enero del año 58 dedica Leo Castelli al jovencísimo Jasper Johns, tenía entonces 25 años, cuando expone por primera vez sus famosas banderas y sus dianas, que de hecho, especialmente las banderas, consiguieron ofender a todo el mundo, es decir, a los expresionistas abstractos, a la crítica más conservadora, a todo. De hecho, los expresionistas abstractos en el fondo eran ya establishment, claramente. Por supuesto, tendríamos que aludir a muchas otras exposiciones que tuvieron lugar en galerías de esa misma ciudad y de otros puntos de Estados Unidos y de Europa, que en realidad apuntaban a una nueva manera de acercamiento del arte a la realidad, entre el ocaso del expresionismo abstracto y el nacimiento del pop puro y duro. De hecho, esas exposiciones son ahora en muy buena medida evocadas en la exposición que podéis ver en el Reina Sofía, Nuevo Realismo. Y bueno, pues aquí tenéis el escaparate de esa exposición de los nuevos realistas en la galería de Sidney Janis, una galería también mítica de Nueva York de los años 50 y 60. De hecho, otra vez tenemos en esta exposición que os digo de Reina Sofía, que supongo que habréis visto y si no os diría que fuerais a verla, otra vez el mecanismo, como os decía, de la exposición dentro de la exposición, de esa idea de arqueología de las exposiciones dentro del propio museo. Bueno, muchas de esas exposiciones que se evocan en esta exposición de Reina Sofía, como New Forms, New Media, o como algunas otras, como 150 objetos de 71 artistas, etcétera, etcétera, pues han sido muchísimas veces comentadas y no me voy a parar en ellas. Sí que quería por lo menos mencionar las exposiciones de la Reuben Gallery, 18 Happenings in 6 Parts, pues con los happenings de Alan Caprow, con motivo de la inauguración del espacio, que confundían deliberadamente el evento con la pieza, el tiempo con el espacio, y se iniciaba una línea que continuaría en el célebre Environment, llamado Yard, se supone que es el primer Environment, cuya reinterpretación puede verse ahora alrededor del jardín de Reina Sofía. Tendríamos que detenernos también en una serie de... Bueno, aquí tenéis Yard. Tendríamos que detenernos sobre todo en una serie de eventos más que de exposiciones según el concepto tradicional, que tienen que ver sobre todo con procesos más que con objetos. Es decir, que tienen que ver más con el tiempo que con el espacio. Y que, bueno, en algunas ocasiones salen del gueto de las galerías, de los museos, para invadir lugares públicos, ocupando calles, plazas, ciudades enteras, que entran de lleno en la vida de ese público cuya presencia en la escena había marcado el comienzo de la época contemporánea. Bueno, la lista sería infinita, no vamos a hacer aquí un recorrido por todos los eventos o todos los performances o todas las instalaciones o todos los acontecimientos que tienen que ver con el arte conceptual. El caso es que en ese intento de apelar a la gente, o mejor dicho, de interpelarla, puede entenderse un cambio muy importante. La exposición, que había nacido como plataforma de contacto con el público o como una alternativa al oficial, se convierte en muchos casos desde la propia oficialidad en un espacio de reflexión crítica sobre la realidad extraartística. Un concepto que además empieza a dejar de tener sentido porque los límites entre el arte y la vida, entre arte y la política, entre arte y sociedad, entre arte y pensamiento, realmente dejan de existir si es que alguna vez existieron. En ese marco, la exposición puede convertirse tanto en un espacio de reflexión crítica sobre los límites del arte como, muy importante, sobre los límites de la propia institución que la cobija, como demostraban las polémicas exposiciones de Hans Haacke en el Guggenheim, por ejemplo, denunciando pues, las conexiones del patronato del propio museo con el bullying inmobiliario y la especulación de la ciudad de Nueva York, o como tantas otras celebradas después de ella, con mayor o menor repercusión, con mayor o menor coherencia, con mayor o menor éxito, pero también, hay que decirlo, con mayor o menor impostura, con mayor o menor sinceridad. Y bueno, pues que acabaron por crear toda una tendencia que ha venido a llamarse, otra vez, a falta de mejor nombre, crítica institucional. Fijaros en el de la derecha, MoMA, Paul,
el MoMA le había encargado a Hans Haacke una instalación, y esta instalación que él pensó pues consistió en una votación en la que el público tenía que responder a la pregunta, cito, «El hecho de que el gobernador Rockefeller no haya denunciado la política del presidente Nixon en Indochina, ¿sería una razón para que usted no le votase en noviembre?» Ya sabéis que siempre las elecciones presidenciales son en noviembre. Y bueno, pues ahí tenéis las urnas a la derecha en donde la gente iba depositando esos votos. Es cierto que, cerrando el círculo que se había abierto en 1737, cuando los artistas empezaron a ver al público como su mejor baza para conseguir sus fines, algunas de estas propuestas apelan precisamente a esa cualidad de la exposición como foro público, como espacio de contacto. No se trata ahora ya de dirimir las cuitas de los propios artistas, sino de hacer visibles cuestiones o preocupaciones de carácter general, haciendo de la reflexión sobre lo artístico solo una metáfora de algo mucho más amplio. El contexto de la Revolución del Mayo del 68 francés había roto definitivamente los sueños, o al menos los ideales de progreso de la civilización burguesa. La realidad histórica como algo positivo, como algo que podía responder a un patrón de interpretación sencillo, salta en pedazos. La historia del arte empieza a partir de ese momento ya a no poderse concebir como algo, digamos, vertical y ascendente, sino como algo en horizontal y en red. Ya no importa tanto la sucesión como la simultaneidad. Y entonces, a partir de ahora, bueno, pues solo podemos mencionar la dificultad del historiador del arte para enfrentarse a una época como la contemporánea, como la también llamada posmodernidad, que se resiste a ser historiada con los parámetros, con los mecanismos de una ciencia como la historia del arte que había sido concebida en el siglo XIX, aunque en realidad incluso podemos retrotraerla más tarde, como enseguida veremos, y que había sido pensada para reflejar y consignar, como os decía al principio, una línea clara y de sentido direccional. Esa línea, es decir, esas migas de pan que se habían venido trazando en la historia, que se habían venido soltando, digamos, para que no nos perdiéramos en el bosque de la realidad, no hace falta decirlo, hace muchísimo tiempo desaparecieron. La producción artística y, por tanto, también las exposiciones que la han venido promocionando, difundiendo, criticando, reflejando en estos últimos años, tiene que verse ahora mucho más como una red de infinitos nudos que como un camino recto. Y si es evidente que tenemos dificultades para poner límites precisos al concepto de arte, también lo es que tenemos problemas igualmente con el concepto de exposición, que ya no se ajusta necesariamente a la idea de un grupo de obras dispuestas en un tiempo y en un espacio perfectamente acotados. Es curioso que un autor que ha gozado de una cierta celebridad, Arthur Danto, en su famoso libro de After the End of Art, Contemporary Art and the Pale of History, que se publicó en el año 98, situase el punto focal de su reflexión, de su ensayo sobre el final de la modernidad, en la perplejidad que él mismo sintió en una exposición. La exposición que presentaba unas piezas de Andy Warhol, las famosas Brillo Boxes, las cajas de brillo, en la Eleanor Ward Stable Gallery, en una exposición que se llamó La personalidad del artista, The Personality of the Artist. Para Danto, la dificultad de distinguir la experiencia que se tendría al entrar de aquel espacio y de la que se tendría al entrar, por ejemplo, en un supermercado, certificaba el fin de una era. Había acabado lo que se entendía por arte, había acabado lo que se entendía por galería y también, desde luego, lo que se entendía por exposición, que había dejado de ser algo claro y distinto. Y con eso, como decía, daba por acabada la trayectoria, Danto daba por acabada la trayectoria del arte moderno. Yo no sé si tengo tan claro que fuera ese precisamente el momento estelar, ni siquiera tengo tan claro que fuera el final de las exposiciones. De hecho, sigue habiéndolas. Igual que sigue existiendo pintura, que sigue existiendo escultura, que sigue existiendo grabado, según su definición más convencional. Pero lo que sí es verdad es que tanto las exposiciones como la obra de arte en soporte tradicional conviven ahora con muchas otras fórmulas posibles. Todo es presente y pasado a la vez, todo es actual y obsoleto, o nada lo es realmente. Lo que sí creo es que, como decía Danto, todo apuntaba ya entonces, en los 60, al final de las formas de narración que definían tradicionalmente al arte, que ya desde luego no podían seguir esa línea que se había oficializado en el 19, pero que, como decía, venía de mucho atrás, venía en realidad
del famoso libro de las vidas de los artistas de Vasari, 1550 y 1568, las dos ediciones. Podríamos situar un punto de inflexión indudable en Duchamp y en otros artistas de comienzos del siglo XX, pero todavía sus propuestas, por muy derogatorias, por muy disolventes que fueran, podían leerse según el viejo esquema de Vasari, que Vasari había creado para la historia del arte, en realidad adaptando el esquema de las vidas de los santos. Podrían todavía, digamos, adaptarse a ese sistema de relato que encadena milagro tras milagro, progreso tras progreso, santo tras santo, genio tras genio. Ese modelo funcionaba perfectamente con Picasso, con Duchamp, los héroes modernos por excelencia. Aún funciona para artistas como Pollock, incluso para Warhol, por mencionar el ejemplo de Danto, pero es muchísimo más difícil de aplicar al arte de las últimas décadas cuando se habla de colectivos, cuando se habla de asociaciones culturales, tanto o más que de artistas, cuando se habla de eventos, tanto o más que de exposiciones. El arte se piensa y se recibe de otra manera, tiene otros objetivos y utiliza otros canales para llegar al público. La relación objeto-sujeto que se había establecido en el ámbito de la exposición tradicional ha saltado realmente por los aires de muchas maneras. Es cierto que sigue habiendo exposiciones tradicionales en las que unos cuadros, unas fotografías, unas esculturas se sitúan en un espacio. Pero, por ejemplo, y esto creo que es significativo, en el ámbito del museo ya no se distinguen necesariamente de las colecciones permanentes. La Tate Gallery, por ejemplo, pues, ha organizado sus colecciones permanentes en una serie de exposiciones temáticas, estructuras cromáticas, gestos materiales, poesía de sueño. También en Reina Sofía se nos dice cada vez más claramente que las colecciones están en revisión, se reescriben, como se reescribe la historia del arte, diciendo sobre todo con esto que efectivamente la historia del arte es una narración, una construcción. Por lo tanto, la exposición como algo temporal y la colección del museo como algo permanente, digamos que han dejado de tener sentido como realidades opuestas o diferenciadas. Y por otro lado, ¿qué pasa con las instalaciones? ¿Cómo se transforma la relación sujeto-objeto que había caracterizado la exposición tradicional? ¿Es una experiencia diferente? ¿Afecta a la entidad de la obra de arte tanto como la del espectador? ¿O simplemente el objeto y el sujeto se han reconstruido, se han transformado? O, por ejemplo, ¿cómo se relaciona el arte que se crea y se recibe en la red con el fenómeno de la exposición tradicional? ¿Hay exposiciones en la red o la red es una permanente exposición? Los límites del espacio expositivo, los límites de la temporalidad expositiva, pero también los límites del concepto expositivo son actualmente tan difíciles de definir como los del propio arte, los del propio autor, los del mercado, los de la crítica, en definitiva, los de la propia institución arte. Todavía podemos recordar, muy cerca del final del siglo XX, algunas exposiciones que se han querido convertir en mitos, como Sensation, por ejemplo, la presentación del grupo de Young British Artists, pero en realidad muchas veces se tiene la impresión de que el historiador del arte no está realmente equipado para analizar el arte contemporáneo como tal, que quizá ese análisis resulta más fácil o más cómodo para el curator, o para el conservador o para el crítico. Quizá el arte contemporáneo se ha hecho demasiado plural para caber en un relato tan constrictivo como es el de la historia del arte. Es difícil decir si lo que llamamos modernidad constituye respecto al presente algo parecido a una nueva antigüedad, es decir, una referencia en la que se mira el presente. Yo creo en todo caso que hay muchas continuidades, hay más continuidades que rupturas, pero también creo que se ha venido produciendo una paulatina transformación que ha dado lugar a un nuevo tipo de producción artística, de espectador, de mecenazgo y también de circuitos de difusión. De manera que es difícil, como decía, aplicar los parámetros que nos servían para analizar el arte moderno cuando nos enfrentamos al arte de hoy. Pero lo que también está claro, como espero que hayáis deducido de todo lo que acabo de decir, es que mientras pudo definirse el concepto de arte moderno